Muy buenos días. El tema pasado fue cargas eléctricas. Mirábamos las propiedades de las cargas eléctricas y cómo calcular la fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas haciendo uso de la ley de Coulomb. En esta ocasión tenemos que mirar los conceptos de cargas eléctricas en movimiento y comenzamos por la corriente eléctrica. En los videos sugeridos se les define qué es corriente eléctrica, los tipos de circuitos eléctricos y la ley de Ohm. En este video vamos a mirar cómo se aplica la ley de Ohm para resolver circuitos, es decir, para hallar las variables de un circuito, el voltaje, la corriente y la resistencia para cada uno de los elementos del circuito. Entonces, comencemos. Bueno, se había definido que el circuito es el recorrido que hace la corriente desde el generador o fuente a través de unos conductores y que pasa por una carga, por una resistencia o por un elemento que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, un bombillo que transforma la energía eléctrica en energía luminosa, o puede ser una resistencia que la transforma en calor, o puede ser un motor que la transforma en trabajo, en movimiento. Entonces, un circuito está conformado básicamente por el generador o la fuente, por los conductores, tenemos el aparato que transforma la energía y tenemos un interruptor que interrumpe el paso de corriente. Entonces, la ley de Ohm relaciona tres variables de los circuitos que son la intensidad o la corriente eléctrica, cuya unidad en el sistema internacional es el amperio, la tensión o la diferencia de potencial, también llamado voltaje, cuya unidad es el voltio, y la resistencia eléctrica, que es la oposición que tiene un conductor o un objeto al paso de la corriente, y su unidad es el ohmio. Estas tres se relacionan con esta ecuación. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. En palabras, la cantidad de corriente que circula a través de un elemento es directamente proporcional a la diferencia de potencial o tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Este triangulito nos resume la relación entre las tres variables y es muy sencillo de usar, ya lo hemos visto con en otro tipo de situaciones. Acá me dice que si quiero calcular el voltaje, V, que está aquí arriba, el voltaje se puede calcular multiplicando intensidad por resistencia. Si quiero calcular la corriente, la intensidad, lo puedo calcular dividiendo el voltaje sobre la resistencia. Y si quiero calcular la resistencia, se puede calcular dividiendo el voltaje entre la intensidad. Entonces, ahí están resumidas las tres formas de esa ecuación para poder calcular la variable que necesitemos. Ahora, teníamos primero dos tipos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Comencemos con los circuitos en serie. En un circuito en serie, la corriente tiene un solo camino, entonces miramos que aquí del generador o pila sale la corriente, los electrones se mueven desde la terminal negativa, pasan por el interruptor, pasan por este primer elemento, sigue su camino, pasa por el segundo elemento y regresa al generador. Si ustedes se dan cuenta, la corriente sigue un solo camino. Entonces, en un circuito en serie, los elementos resistivos se encuentran unidos uno después del otro. Se pueden representar mediante esos esquemas donde esta línea representan las resistencias y ya saben que estas líneas representan la fuente y las líneas que unen las resistencias con la fuente son los conductores. En los circuitos en serie, las tres variables tienen las siguientes propiedades. Primera, la corriente que circula por todo el circuito es igual en todos los puntos. Entonces, la corriente total, la que produce la fuente, es igual a la corriente que pasa por el elemento 1, a la que pasa por el elemento 2, etc. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo camino. Entonces, la corriente obligatoriamente solo puede circular por ese camino. La caída de potencial o el voltaje es igual a la suma de la caída de potencial de cada uno de los elementos. Entonces, si yo tengo una pila de 24 voltios, por ejemplo, la suma de los voltajes en cada resistencia me debe dar 24 voltios. Entonces, esa es una propiedad importantísima porque esto me muestra que el voltaje se reparte, se distribuye entre las resistencias. Y una tercera característica es que la resistencia total del sistema es igual a la resistencia de cada uno la resistencia total es igual a la suma de las resistencias del sistema. Entonces, por ejemplo, si acá tengo una R1 y una R2 y quisiera cambiarlas por una sola resistencia que fuera equivalente,
Basta con sumar el valor de R1 y R2 y el valor que me dé es la resistencia equivalente o total del circuito. Esto en el caso de los circuitos en serie. El segundo tipo de circuitos son los circuitos en paralelo. En el circuito del paralelo, vamos a mirar aquí, los electrones salen de la terminal de negativa, pasan por el interruptor y cuando llegan a este punto denominado nodo, la corriente se reparte. Una parte va a uno de los objetos, a uno de los elementos del circuito y otra parte sigue su camino hacia el otro. Después de que han pasado por cada uno de ellos, la corriente vuelve a reunirse y regresa de nuevo al generador. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí la corriente se va a repartir. Acá tengo un esquema. La corriente que sale de esta batería o de este generador se llama I1. Cuando llega al nodo se reparte en una I2 y una I3. Esta sigue su camino por este lado, I2 por este lado, y en este punto vuelven a reunirse y regresan a la fuente. Entonces, en los circuitos en paralelo, podemos decir que la corriente total es igual a la suma de las corrientes que circula por cada uno de los brazos del circuito. A diferencia del circuito en serie, en el circuito en paralelo, la diferencia de potencial en cada uno de los elementos es la misma. Entonces, si mi batería es de 24 voltios, la diferencia de potencial en esta resistencia entre esos dos puntos es 24 voltios. La diferencia de potencial entre esos dos puntos es 24 voltios también. Y si tomamos la definición de intensidad y reemplazamos la ley de Ohm, llegaremos a esta relación entre las resistencias. Miren aquí que para hallar una resistencia equivalente ya no se pueden sumar directamente. La relación que se da entre la resistencia equivalente y cada una de las resistencias es que el inverso o el recíproco de la resistencia total es igual a la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias. Ya miraremos en los ejemplos cómo se aplica esta relación. Ok, tenemos los fundamentos básicos y ahora vamos a mirar cómo resolver algunos problemas. Entonces comenzamos con el primer ejemplo. Dice, resolver el siguiente circuito. Tengo una fuente de 6 voltios que está alimentando un circuito en serie de 3 resistencias. R1 de 10 ohmios, R2 de 5 ohmios y R3 de 5 ohmios. Como el circuito se encuentra en serie, lo primero que yo puedo calcular es la resistencia total. Entonces, como es un circuito en serie, R total va a ser igual a la suma de las resistencias. Por lo tanto, la suma me daría 30 ohmios. Es decir, que yo puedo cambiar este circuito de 3 por un solo circuito equivalente donde la resistencia total es la suma de las resistencias 1, 2 y 3. ¿Para qué hago esto? Ya conozco el voltaje total y la resistencia total. Entonces puedo calcular la intensidad o corriente total. Aplicando la ley de Ohm, corriente total es igual a voltaje total sobre R total. Sería 6 sobre 3 sobre 30. Me daría 0,2 amperios. En esta tabla vamos a registrar los datos que vayamos obteniendo. Entonces ya sé que la intensidad del circuito, la corriente generada por la fuente es de 0,2 amperios, el voltaje es 6 y la resistencia total es de 30 ohmios. Ahora bien, como ya conozco la corriente y sé que la corriente es igual a través de todo el circuito porque solamente hay un camino, entonces yo puedo asegurar que la corriente total va a ser igual a la corriente que circula a través de R1 igual a la que circula a través de R2 e igual a la que circula a través de R3. Entonces, por lo tanto, la corriente para todos va a ser 0,2. Y con ese valor ya calculado, puedo calcular el voltaje aplicando la ley de Ohm. Voltaje 1 es igual a intensidad 1 por resistencia, voltaje 2, intensidad 2 por resistencia 2 y voltaje 3, intensidad 3 por resistencia 3. Y haciendo los cálculos, hemos solucionado el circuito. Aquí ya tenemos los valores. Si ustedes se dan cuenta, son problemas sencillos, solo requieren sumar, restar, multiplicar. Sin embargo, lo que hay que tener presente es cómo abordar el problema para que no se nos convierta en un dolor de cabeza, saber por qué lado tomamos el problema. Miremos el segundo ejemplo. Tengo tres resistencias, R1, R2 y R3, de 10, 5 y 15 ohmios respectivamente. Tengo una fuente de alimentación de 5 voltios y quiero resolver el circuito, hallar los valores de corriente y resistencia y tensión para cada elemento del circuito. Entonces, comenzando,
por la propiedad que tienen los circuitos en paralelo de que el voltaje es igual en cualquier punto, no sé, sea igual, perdón, el voltaje es igual el de la fuente al que pasa a la diferencia de potencial entre cualquiera de los elementos resistivos en este caso. Entonces yo puedo asegurar que el voltaje por 1, en 2 y en 3 es de 5 voltios. Como ya tenemos los voltajes, podemos calcular las resistencias, perdón, la intensidad, porque ya tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces, intensidad 1 va a ser voltaje 1 sobre resistencia 1, intensidad 2, voltaje 2 sobre resistencia 2, e intensidad 3, voltaje 3 sobre resistencia 3. Y haciendo los cálculos obtenemos las respectivas corrientes. Aquí las colocamos en nuestro cuadro. Ahora, me falta calcular la intensidad total o la corriente total. Sabemos que es igual a la suma de todas las corrientes. Entonces, la corriente total va a ser igual a la suma de 1 más 2 más 3. Sumando las tres intensidades me da que la corriente total es de 1,833 amperios. Y ahora viene el uso de la ley de Ohm para mirar las resistencias. En el caso de la resistencia en el circuito en paralelo, es el inverso de R total igual a la suma de los inversos de R1, inverso de R2 e inverso de R3. Aquí reemplazo los valores. 1 sobre R1 es 1 sobre 10 ohmios, 1 sobre R2 es 1 sobre 5 ohmios, 1 sobre R3 es 1 sobre 15 ohmios. Sacamos como un denominador 30, 30 dividido entre 10, 3 por 1, 3, 30 dividido entre 5, 6 por 1, 6, y 30 dividido entre 15, 2 por 1, 2. Es decir, que el inverso de la resistencia me da 11 sobre 30 ohmios. Para hallar la resistencia, simplemente invertimos ambos lados de la ecuación. Entonces, R total que está abajo pasa arriba. Ahora 30 que está abajo pasa arriba y 11 que está arriba pasa abajo. Y 30 dividido entre 11 me da 2,727 ohmios. Entonces tenemos resuelto el circuito. La corriente total es de 1,833 amperios y la resistencia equivalente o resistencia total es de 2,727 ohmios. Pasemos ahora al tercer ejemplo. Tenemos un circuito, tenemos 4 resistencias conectadas en serie y los datos que tenemos es el voltaje y conocemos la corriente que circula a través de la resistencia 1 y desconocemos la resistencia 2, el valor de la resistencia 2. Solamente conocemos la resistencia de 1, de 3 y de 4. Como el circuito está en serie, lo primero que podemos asegurar es que la corriente que pasa a través de 1 es la que pasa a través de todo el circuito. Entonces ya tenemos un primer dato, que la corriente total o intensidad va a ser igual para 1, para 2, para 3 y va a ser igual a la intensidad que genera la fuente, es decir, 3 amperios. Conociendo ese valor y conociendo las resistencias de 1, de 3 y de 4, podemos calcular los voltajes de 1, de 3 y de 4 respectivamente. Aplicando la ley de Ohm como ustedes la ven acá, el voltaje va a ser igual al producto de cada corriente por cada resistencia. Y entonces obtenemos los valores de 15, 30 y 15 voltios respectivamente. Aquí completamos esos valores. Ahora, nuestra relación en los circuitos en serie me dice que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Fíjense ustedes que conocemos el total es 70. Y hemos calculado el de 1, el de 3 y el de 4. Nos faltaría conocer el de 2. Entonces yo puedo despejar la ecuación, calcular el voltaje 2, que me daría un valor de 10 voltios. Ahora sí conocemos todos los voltajes, conocemos todas las corrientes o intensidades. Ahora sí podemos calcular la resistencia 2, que es la que nos faltaba. La resistencia 2 sería igual al voltaje 2 dividido entre la intensidad 2. Reemplazando los valores me da que la resistencia 2 es de 3,33 ohmios. Y con ese valor ya podemos calcular la resistencia total. Por ser un circuito en serie, la resistencia total es la suma de las resistencias del circuito. Y su valor sería 23,33 ohmios. Y hemos resuelto nuestro problema. Y hagamos un último ejemplo. Tenemos el siguiente circuito, conocemos la corriente que es de 30 amperios
Conocemos los valores de las resistencias 2, 4, 5 y 8 ohmios respectivamente y vamos a completar los datos que nos faltan. Comencemos. En primer lugar, como conocemos todas las resistencias, puedo calcular la resistencia total con la ley de los inversos. ¿Por qué debemos calcularla? Porque conocemos la intensidad total y podemos calcular la resistencia total, podemos hallar el voltaje en el circuito, que va a ser igual para todas las resistencias. Entonces, por eso, primero vamos a calcular la resistencia. Reemplazamos los valores, 1 sobre RT es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 8. Sacando como un denominador 40, 40 dividido entre 2, 20 por 1, 20, 40 dividido entre 4, 10 por 1, 10, 40 dividido entre 5, 8 por 1, 8 y 40 dividido entre 8, 5 por 1, 5. Es decir, que el inverso de la resistencia me da 43 sobre 40 ohmios. Si invertimos ambos lados de la ecuación, me queda que la resistencia total es igual a 40 ohmios sobre 43, es decir, 0,930 ohmios. Ese va a ser el valor de la resistencia equivalente para mi circuito. Ahora, teniendo ese valor, podemos calcular con la intensidad y con la resistencia el voltaje total. El producto de la intensidad por la resistencia me daría entonces 27,9 voltios. Es decir, que el voltaje de mi circuito es de 27,9 voltios y es igual tanto para la resistencia 1 como para R2, para R3 y para R4. Entonces, ese dato lo puedo completar acá. Por último, ya conocemos el voltaje y la resistencia para cada elemento del circuito, para R1, R2, R3 y R4. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm para cada uno de ellos y podemos calcular la corriente que circula por cada uno de ellos. Entonces, I1 es igual a V1 sobre R1, nos da 13,95, I2 es igual a V2 sobre R2, nos da 27,9 sobre 4 igual a 6,97, y así con 3 y con 4. Y obtenemos los valores para la corriente del circuito. Y hemos solucionado nuestro circuito. Ahora, les queda a ustedes verificar que la suma de estas 4 corrientes me va a dar en efecto 30 amperios. Como estamos en un circuito en paralelo, la suma de las corrientes por cada una de las resistencias debe ser igual a la intensidad de corriente que se genera en la fuente. La variación pueden ser en las décimas o en las centésimas, pero es por el redondeo de las cifras decimales cuando hacemos los cálculos. Bueno, espero que estos 4 ejemplos hayan sido claros. Ahora los invito a que ustedes desarrollen los que aparecen en el taller y si tienen dudas, pues nos vemos en la reunión programada para poder solucionar dichas dudas. Un abrazo para todos y que estén muy bien.